Muy bien, gracias. Decía la segunda parte de este documento de la Conferencia Episcopal, Jesucristo Señor de la Historia, que en el marco del año 2000 justamente nos invitaba a poner a Jesús en el corazón mismo de la historia personal, pero de la historia de la humanidad toda, ¿no? Y proponer, fíjense, en el punto 2, el tercer párrafo, él, está hablando de Jesús, el Cristo total, el Cristo pascual, es la clave, el centro y el fin de toda la historia. El gozo del corazón humano y la plenitud total de sus aspiraciones. Y ahora la idea inicial es leer el texto del Apocalipsis. Es decir, siempre que tenemos encuentro bíblico, queremos que la palabra esté explícitamente presentada. Por eso la leemos, por eso la escuchamos, porque esta palabra, no el texto copiado, sino el Dios que habla es lo que tiene que disparar todo lo que compartamos después, ¿no? Si alguien lo quiere leer. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia, preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: Escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es un texto precioso. Rapidito, porque lo mío es una especie de introducción, ¿no? La idea es que después compartamos esas reflexiones y esas bajadas a este presente. El libro del Apocalipsis lo hemos compartido varias veces. No nos quedemos ni en su lenguaje difícil, ni en sus imágenes a veces tenebrosas, sino recordemos que es la revelación, por eso Apocalipsis, que recibe el autor para justamente sostener a una comunidad que está viviendo situaciones dramáticas, ¿no? Hay una introducción, están las pequeñas 7 cartas a las iglesias de Asia Menor, ¿sí? Después está todo un primer movimiento en donde se pasa del mundo judío a un mundo más universal, otro segundo gran momento en donde justamente estará ese juicio de Dios, ¿no? A través de antagonismos, es decir, el Dios que va a triunfar, y se cierra con esto, ¿no? El mundo nuevo, la nueva Jerusalén y el paraíso recreado. Lo nuestro es el primer punto, este mundo nuevo. Todo esto es muy largo, pero antes que esto hay 3 cosas que son sumamente importantes. No lo pusimos para no hacer demasiadas diapositivas. Lo primero que hay que tener en cuenta, no se olviden que cuando se escribe el Apocalipsis, el contexto es un imperio romano duro, sangriento, pero sobre todo con un gran, yo diría, principio, el culto al emperador. Fue una política que apuntó a unificar el imperio. El emperador no solamente es un jefe humano, el líder, sino que también fue asumiendo rasgos divinos. Primero, después de su muerte, pero ya y sobre todo en Domiciano,
durante la vida. Y esto fue dramático, porque entonces las comunidades cristianas que tienen un solo Señor, Jesucristo, muerto y resucitado, estaban obligados a rendir culto al emperador. Este contexto es el que va a disparar, sobre todo, el tema de las persecuciones. Un minuto más de esto. Acuérdense, cuando vimos la primera carta de Pedro, que no había persecución estatal. En esa carta Pedro lo que está mostrando es la oposición ciudadana, es decir, los habitantes que vivían con los cristianos se oponían al modo de vida, no era persecución. El segundo momento ya va a ser más duro porque sí, es una persecución, ¿no? En este marco surge el tema del paso del testimonio al martirio. El término va a ser el mismo en griego, pero lo que primero era un testimonio, diríamos, de la vida, coherencia de vida, una palabra que podía explicar por qué se vivía de una manera, ahora pasa al derramamiento de sangre. Y esto es justamente lo que va a cuestionar internamente a la comunidad. Es decir, ¿está el Señor con nosotros? La historia que estamos viviendo, ¿la está construyendo Dios? El bien y el mal que están en lucha, ¿cómo se resuelve? Entonces, todo el Apocalipsis apunta a responder a esto. Y en el tramo final aparece, podríamos decir, como este esquema, ¿no? Cielo nuevo, tierra nueva. La nueva Jerusalén, la ciudad definitiva, que es presencia de Dios entre los hombres. Yo estoy resumiendo muchísimo, pero para que capten la teología que está detrás, el descubrimiento que el autor le propone a esa comunidad perseguida, presencia de Dios entre los hombres. Es la superación de todo mal. Vuelvan al texto, Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó, ¿no? La creación divina de un universo nuevo. ¿Y qué aparece? La voz divina, esto está en el texto, es la palabra que tiene poder. Esto lo hemos repetido infinidad de veces, La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios es creadora. Acá se podría poner aquello: yo estoy a la puerta y llamo, si alguien me escucha. Siempre es creadora, excepto en el hombre que se puede oponer. Pero cuando el hombre se abre a la palabra comienza a generar ese proceso de transformación de la persona, ¿no? Es la creación en el acto. Ese poder de Dios actúa. Garantía divina es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Es una realización plena, no es parcial. Es la totalidad del humano, es la totalidad de la creación que justamente adquiere una plenitud. La donación gratuita de la vida es el don que se comunica, y la herencia del vencedor. Esto es importante, acuérdense, en la primera generación no, en la segunda generación, quizás también tercera, cuando empieza la persecución, ¿cuál era la primera consecuencia negativa? Perder o debilitar la fe. Por eso la idea del vencedor es la idea de la fidelidad. El fiel alcanza esta plenitud, ¿no? Interesante, me olvidé decir, el Apocalipsis, algunos dicen que es una especie de bellísima síntesis del Antiguo Testamento. El autor maneja el Antiguo Testamento de una manera extraordinaria, lo conoce muy bien, con mucha libertad,
no es que ponga un montón de citas, sino que va tomando palabras, frases, ideas para darle como una forma nueva, ¿no? Y esto de cielo nuevo y tierra nueva ya está en Isaías. Fíjense, sí, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado, ni se lo traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que voy a crear. Porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. En Isaías ya aparece clarito esta idea de cielo nuevo y tierra nueva. Isaías 65 es el tercer Isaías. El pueblo ya volvió de la deportación. Vive una primera desilusión. No estamos logrando lo que pensamos. El profeta anima la esperanza. Anunciar cielo nuevo y tierra nueva es invitarlos a construir ese mundo renovado a partir de la respuesta de Israel, ¿no? Isaías está llegando al final de su obra. Dios va a realizar la obra de constituir un pueblo nuevo. Los siervos aparecen 7 veces en el párrafo más largo. Mis elegidos 3 veces. Mi pueblo 2 veces. Gozo y alegría 6 veces. Es decir, ¿por qué pongo estos datos? Porque el autor utiliza esta estrategia para mostrar justamente lo que se está anunciando. El Israel que vuelve y se deprime porque ve una tierra casi desolada, es invitada a construir esa tierra nueva y ese cielo nuevo, ¿no? El tema de la palabra. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios. Y el que estaba en el trono sentado dijo, ¿ven?, la fuerza creadora y transformadora de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, el autor usa una imagen personalizada de Dios. Habitar con. Ellos serán su pueblo. Él mismo estará con ellos. Claro, uno lo dice así medio rápido, citando textos. Yo les propondría ya empezar a pensar esto, ¿no? Es decir, Dios habita con nosotros. Habitar es estar de manera permanente con. Ellos son su pueblo, nosotros somos ese pueblo. El mismo Dios estará con ellos. El mismísimo Dios está con nosotros. Y esta personalización de Dios, esta fuerza transformadora de la palabra, lo que produce justamente es una recreación. Es una idea muy rica, ¿no? San Ireneo, un gran padre de la iglesia de los comienzos, habla de la recapitulación, hacer nuevas, realmente nuevas todas las cosas. Ahora, esto lo va a hacer a través de Jesús. El Cristo pascual, el Señor, el Hijo que se hace hombre, que vive como hombre, que muere y que resucita y que asciende siendo también hombre, se vuelve el centro. Por eso, fíjense, el texto ya está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente. Al vencedor, le voy a dar las cosas. Yo no puse ese, no lo puse. Antes de los antecedentes, estoy leyendo el texto del Apocalipsis 1:8, ¿no? Es el comienzo, es el saludo, es la alabanza, ¿no? Él vendrá entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Este es un texto de Zacarías que toma el Evangelio de Juan. Sí, así será. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que vendrá, el Todopoderoso. El autor utiliza más de una vez alfa y omega para Dios como tal y para el Hijo. Ahora, fíjense lo interesante. Isaías
tiene dos textos en donde está planteando como la misma idea. Así habla el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. No hay ningún Dios fuera de mí. ¿Quién es como yo? Que lo proclame, que lo haga saber y me lo demuestre. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No hay ninguna roca. La expresión primero y último en Isaías quiere mostrar la grandeza de Dios y la realidad del único Dios. Es otro modo de decir, es el Señor. Escúchame, Jacob, tú, Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también soy el último. ¿Ven? Símbolo de la plenitud. El primero y el último implica la totalidad. Es una forma muy gráfica de hablar del ser de Dios, de la divinidad de Dios, de la plenitud de Dios, de la existencia del único que existe y que se abaja para llamar un pueblo, constituir un pueblo, recrear un pueblo, ¿no? Esto es lo que está presente en el Apocalipsis. Por eso, toda esa comunidad que está viviendo el drama de la persecución, que tiene muchas muertes, que tiene mucho dolor, que tiene mucho llanto, está animado a descubrir que ellos están viviendo una historia que no está abandonada por Dios. No está abandonada por Dios. Y ellos entienden que lo que tienen que hacer justamente es construir una historia desde el señorío de Dios. Esa va a ser la opción fundamental. Esa gente que está padeciendo un momento dramático sabe que ese también es tiempo de Dios. Evidentemente lo viven como drama, lo viven con dolor, seguramente con infinidad de preguntas, pero el autor los está invitando a esta esperanza. Pero ojo, no es solamente esperanza de lo eterno, es esperanza de una historia nueva que se construye en el mismo presente. Por eso Jesús es Señor de la historia, de toda la historia. La profecía generalmente mira el presente desde el pasado. La apocalíptica como género mira el presente desde el futuro, pero siempre se mira el presente. Y ahí está la comunidad creyente, ¿no? Por eso mi parte la quería terminar con este breve párrafo de Juan Pablo II, ¿no? Él escribió, creo que en el año 92, si no me equivoco, ya les digo. No, 94. Él afirma el 10 de noviembre del 94 este documento que quiere, claro, porque eran 3 años previos y 3 después de preparación. Es decir, la traducción sería mientras se acerca o se aproxima el tercer milenio. Preparando el jubileo del 2000, un texto bellísimo. Yo creo que tiene mucha validez también hoy. Y tiene esta frase que a mí me pareció casi como síntesis de lo que acabamos de compartir. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el Señor del cosmos y también Señor de la historia, de la que es el alfa y la omega. Es el principio y el fin. En él el Padre ha dicho la palabra definitiva sobre el hombre y sobre la historia. Por eso, al comenzar, poníamos esa frase del documento de los obispos casi como una clave, ¿no? En el número 2. La confesión de fe en Jesucristo, Hijo del Padre y Dador del Espíritu. Él es la clave, el centro y el fin de toda la historia.
el gozo del corazón humano y la plenitud total de sus aspiraciones. Paso la posta. Sí. Bueno, ya habiendo por ahí profundizado o habernos detenido, ¿no?, en el texto bíblico, ¿no? Teniendo como trasfondo a Cristo Rey, a este Jesucristo Señor de la historia. Ahora simplemente queremos como compartir algunos puntos también del documento. Si bien este documento salió en el 2000, leyéndolo vimos que es muy actual también, ¿no? Y que nos puede como ayudar también a adentrarnos en esta fiesta de Cristo Rey. ¿Qué significa, no? Este Jesús que está al inicio, al principio del tiempo, llega a la plenitud del tiempo y está al final del tiempo, ¿no? Este Señor que está presente constantemente a lo largo de toda la historia y de nuestra historia. Yo me voy a detener en esta primera parte, ¿no? Está como lo hemos dividido en estos tres pasos: principio del tiempo, plenitud del tiempo y al final de los tiempos. Y el inicio, al principio del tiempo, también el mismo documento lo acompaña con este texto bíblico que dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado, ¿no? Hace hincapié, ¿no?, en esto que ya desde el inicio tuvimos esta experiencia, porque es esta experiencia lo que escuchamos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que tocamos con nuestras manos. Es eso lo que nosotros vamos a anunciar, ¿no? Entonces, el documento va a ir marcando como en este principio que Dios está al origen, ¿no?, de nuestra vida. Es un Dios que nos ama. Y esta es la gran noticia, la gran y buena noticia, ¿no? Si nosotros estamos presentes, estamos vivos, ¿no? No es porque no somos fruto ni del azar, no estamos por casualidad, no es que existimos por la fuerza de alguien, de algo, ¿no? Sino como que somos frutos de un amor, ¿no? Somos frutos de una creación de Dios que nos ama. Es Él, ¿no?, el que nos creó, es Él el que nos deseó y es Él el que quiso de nuestra existencia. Y esto nos parecía como muy importante, en el sentido de que es esta la experiencia, ¿no?, a la que nos llama. Es una experiencia como que llega a lo más profundo también de nuestra vida, de nuestro corazón. Y también a veces nos hace como cuestionar, ¿no?, ¿qué experiencia tenemos nosotros de este Dios que nos ama? Pensemos, no sé, en aquellas personas que están viviendo en una angustia, en una rebelión, ¿no?, porque no le pueden hallar sentido al por qué están acá. A los hombres que siempre están como volviendo al pasado, que están o que son víctimas a veces de no haber sido queridos, de no haber sido valorados, ¿no? A todos aquellos que están en búsqueda de su fuente más pura, más verdadera, ¿no? Aquellos que por ahí, o a veces nosotros mismos, que situaciones de vida que hemos pasado en nuestra historia personal, o que a veces, sí, esas cosas que por ahí más nos cuesta o que dejaron una huella también en nosotros, ¿no? Cómo en esa situación existencial, en esa situación de vida, esta es una buena noticia. Nuestro origen es un Dios que nos ama, ¿no? Un Dios que dio su vida también por nosotros.
¿no? Es este Padre que nos ha creado en su Hijo Jesús, que nos ha destinado a reproducir su imagen. Miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y lo somos realmente, ¿no? Nuestra identidad y nuestra vocación más profunda es la de ser hijos e hijas, ¿no? A veces me da la sensación, ¿no? Que por ahí decimos, sí, somos hijos de Dios por el bautismo y empezamos, ¿no? Con todo esto, pero digo, ¿hasta qué punto tenemos esta experiencia profunda en nuestra propia vida, de esta identidad más profunda, de nuestra vocación más profunda, que es la de ser hijos o hijas de Dios, ¿no? Hijos amados, deseados, ¿no? Esto es una noticia que cambia la existencia de cualquier persona, saber que es querida, saber que es valorada, saber que es amada, ¿no? Y que tiene un porqué del estar acá viviendo, ¿no? Entonces nos parecía muy lindo compartir como este fundamento, esta base. Si esto falta o si esto está como tecleando, y bueno, nuestra vida va a ir tecleando, ¿no? Entonces esta necesidad de ahondar siempre más en esta identidad más profunda que tenemos como cristianos, ¿no? Ser hijos de Dios. ¿Pasamos a la otra? Sí. Y esta identidad también de las personas la podemos también aplicar en un sentido análogo a los países, ¿no? Porque bueno, ya todos sabemos, ¿no? Que a medida que uno va haciendo experiencia o va viviendo en su propia vida, ¿no? Va haciendo experiencia de este amor de Dios, bueno, después obviamente lo va a ir transmitiendo, se va a ir transparentando también en su vida y esta misma vivencia va a ir como dándole un tinte a toda la vida. Ya va a ser una mirada también desde este sentido, ¿no? Entonces, así como yo soy hijo, hija amada de Dios, tengo este padre, bueno, también el otro es mi hermano, ¿no? El otro me guste, no me guste, sea de mi país, sea de otro país, sea de otra religión, ¿no? Entonces, esta misma identidad la podemos aplicar. Y creemos que nuestra patria es un don de Dios confiado a nuestra libertad, un regalo que debemos cuidar y mejorar. Y esto mismo nos exige superar progresivamente las tensiones históricas que tenemos como país, ¿no? Y esto también es como que necesitamos, ¿no? Siempre más como ahondarlo, rezarlo, ¿no? Como que se vaya encarnando también en nuestra vida. Y está muy en sintonía, veíamos este documento, ¿no? Con lo del Papa Fratelli Tutti. Todos somos hermanos, que habla más sobre el tema de la amistad social, de la fraternidad social. Es un llamado también, ¿no? A reconocernos como hijos e hijas, ¿no? De Dios y a dar también nuestro aporte, ¿no? Empezando primero por fortalecer nuestra propia identidad para después poder reconocerla en el otro, ¿no? Y vivir como hermanos. Pasá a ver a la otra, Billy. Y algunas preguntas por ahí que podían ayudarnos para cerrar esta primera parte, digamos, del documento, que bueno, yo les recomiendo que lo lean, ¿no? Porque es muy lindo, es de lectura ágil, ¿no? Y bueno, nos puede ayudar también para ver qué significa este Jesús Señor de la historia. Y algunas preguntas que por ahí se me ocurrían. Rezo, medito, hago experiencia de mi ser más íntimo, que no soy huérfano, de que soy hijo de Dios. ¿Qué sentimientos y actitudes se dan en mi corazón al saberme amado, redimido por Cristo, renacido del Espíritu? ¿A qué me mueve? Mi manera de actuar refleja mi relación filial con Dios, que es el corazón de la vida cristiana. Por ahí son preguntas que llevan, ¿no? a ver nuestra propia experiencia de fe, nuestra propia experiencia de Dios y cómo esa propia experiencia se ve reflejada, ¿no? En lo que yo vivo todos los días.
Ahora, continuando en la plenitud de los tiempos, le voy a pasar la palabra a Ana, ¿no? Que nos va a ayudar como a profundizar en esta parte. Vamos a comenzar también con una cita bíblica. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Dios consideró que ese era el tiempo justo. Y Cristo nació para que todos seamos hijos y pudiéramos llamarlo a Dios Abba, es decir, Padre. Cristo es el fundamento y el centro de la historia. Ese amor del Padre llegó a un extremo incomprensible, misterioso, deslumbrantemente bello. Nos envió a su Hijo, verdadero Dios, para que se hiciera verdadero hombre, con una carne como la nuestra, un corazón como el nuestro, una historia como la nuestra, pero sin caer en las miserias de nuestros odios, egoísmos y mezquindades. Hombre verdadero, pero libre de pecado. Sin embargo, el hombre rechazó su presencia y lo quiso eliminar, y él aceptó ser clavado en una cruz. Pero el Padre no podía dejar a su Hijo en poder de la muerte. Y por eso Jesucristo, nuestro Redentor, resucitó. Cristo vive. Su presencia es una realidad para nosotros. Él visita nuestra pobre existencia de cada uno para derramar la vida nueva del Espíritu Santo. Hay un antes y un después de Cristo. La vida no es la misma después de conocer a Cristo. Jesucristo es el Señor del tiempo y el centro de la historia. Siendo Él la plenitud de la vida, fue enviado para poner su carpa en medio de nuestras vidas pequeñas, para hacerlas grandes y luminosas. Vivió como uno de nosotros y no tuvo vergüenza en llamarnos hermanos nuestros. Vivió el tiempo luminoso de su nacimiento, del crecimiento, del trabajo humilde, de la vida familiar, y fue visitado por la eternidad. Por eso es el Señor del tiempo y es Señor de la historia por su resurrección. Y porque Jesús nos da la certeza de que la historia de cada ser humano concluye en el Dios que quería que todos se salven. Es la coronación de la vocación a la que todos los hombres estamos llamados. Dios salvó al hombre por Jesucristo en el tiempo y en la historia. Por eso la salvación no se realiza al margen de la historia. No estamos llamados a salvarnos de la historia, sino con la historia. El encuentro con Jesucristo y la salvación que Él nos ofrece se dieron, se dan y se darán en el corazón de la vida, en medio de nuestra vida concreta, en medio de sus circunstancias, acontecimientos, dolores
y alegrías, personas y comunidades. Es decir, en medio de nuestra vida diaria, la vida de todos los días. También este tiempo nuestro, tiempo de hoy, es un tiempo disponible para el encuentro con Jesús resucitado. La magnitud de las transformaciones y de los desafíos que hoy afrontamos pueden ser ocasiones favorables para descubrir aspectos nuevos de la visita de Dios. Es un tiempo favorable y oportuno. La sociedad y la Iglesia están puestos ante un futuro difícil de descifrar, en el que se entremezclan oportunidades y amenazas. Creemos que este es un tiempo inédito, pero que es una ocasión para dejarnos sorprender por Dios. Una oportunidad para escribir una nueva historia humana y abrirse así al eterno viviente. Para ello, especialmente necesitamos la gracia de Dios y el poder de su Espíritu. Sin el Espíritu, el mundo pierde su verdadera fuerza. Él es el amor que puede lanzarnos hacia adelante. Cristo es el fundamento y el centro de nuestra historia. Para poder también reflexionar ahora esta parte, vamos a dejar que nuestro propio corazón vemos qué opciones concretas y formas de actuar tenemos. Entonces dejamos dos preguntas. ¿Sé descubrir a Jesús, contemplarlo y servirlo en los más necesitados, especialmente en los más pobres, con quienes ha querido identificarse con una ternura especial, y a quienes llama mis hermanos más pequeños? ¿Estamos participando en mayor o menor grado en la construcción del reino con los valores que Jesús propone en el Evangelio? Reflexionemos sobre esta parte y ahora Laura nos va a contar en los últimos tiempos, el final de tiempos. Laura, te paso. Bien, en el final de los tiempos, tomamos estas citas bíblicas que dicen: porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. La otra cita es: yo hago nueva todas las cosas, y el que garantiza estas cosas afirma: sí, volveré pronto, amén, ven Señor Jesús. Estas citas bíblicas, como ven, nos llevan a movilizarnos, ¿no? Y nos dan esperanza. Dice: es evidente que el modo como las personas y grupos sociales conciben el fin de los tiempos tiene un gran impacto sobre la manera de afrontar el presente. Es decir, que las creencias que tenemos, ¿no? Las concepciones sobre que... hay distintas concepciones, ¿sí? Sobre la vida, sobre la muerte, las distintas creencias que hay. Hay algunos que creen en la reencarnación, otros que creen en la nueva era, otros creen que no hay nada después de la muerte. Bueno, las distintas concepciones que tengamos sobre esto, las distintas imágenes de Dios, van a determinar o van a influir, mejor dicho, en la manera en que cómo vivimos nuestro presente, ¿sí? De alguna manera condiciona nuestro presente y nuestra forma de vivir, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo creer en la vida eterna y tener una esperanza cristiana que
no creer en ella, ¿sí? La vida la vamos a vivir de manera diferente. Entonces, el camino de la vida es muy diferente de acuerdo al final que uno presenta o imagina, ¿sí? ¿Es acaso lo mismo si al fin del camino no hay nada ni nadie? ¿O si en la meta de la existencia hay una presencia y un abrazo? ¿Sí? Claramente que no va a ser lo mismo, ¿sí? Peregrinar la vida, engendrar y educar hijos, construir la historia, lo que hacemos todos los días, apostar al amor y forjar futuro, no tienen los mismos motivos si el vacío lo ha de devorar todo o si al final alguien nos espera, ¿sí? La motivación, ¿qué es lo que nos mueve a hacer las cosas, ¿no? El texto habla de que lo que nos motiva a actuar, en realidad lo que nos motiva a actuar como actuamos es la fe, ¿sí? Una cosa hay cierta para los creyentes: el conjunto de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida responde a la voluntad de Dios, ¿sí? Esta enseñanza vale igualmente para los quehaceres más ordinarios de la vida. Por eso las personas que mediante su trabajo procuran el sustento para sí y su familia y realizan generosamente una tarea en la sociedad, desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y contribuyen a que se cumplan los designios de Dios en la historia de nuestra patria, ¿sí? Acá hay que tener en claro también, ¿sí?, que Dios respeta nuestra libertad. Él tiene la iniciativa, nos ofrece su gracia, ¿sí? Como dijimos antes, es Él el que nos ama. Nosotros somos hijos de Dios y de acuerdo si nosotros vivimos este amor, si nosotros nos reconocemos este amor, este ser hijo de Dios, como decía Natalia, ¿sí?, y encontramos el fundamento de nuestra vida en Jesús, entonces nuestra existencia y nuestras acciones, ¿sí?, van a estar motivadas por esta fe. Es la fe, digamos, la que nos motiva a una construcción de un mundo más humano. Jesús está presente para encontrarse con nosotros, para ofrecernos un abrazo de amistad que calme nuestras angustias y alivie nuestros cansancios. Él está allí para escuchar aquello que con nadie podemos conversar. Está para alimentarnos en el camino y derramar su espíritu de vida en nuestros corazones, porque Él quiere sanar nuestra debilidad, impulsarnos a la lucha por la verdad y la justicia y preservarnos de las atracciones del mal que nos seduce y enferma. Nuestro trabajo cotidiano, entonces, es preparar este reino de los cielos, ¿sí? Hoy nosotros estamos construyendo el reino. Estamos viviendo el reino y lo estamos construyendo día a día con nuestras acciones, en nuestras acciones cotidianas, ¿sí? ¿Cuándo hacemos esto? Cuando vivimos los valores del reino, ¿sí? La fe, la justicia, la paz, la solidaridad, ¿sí? Estamos viviendo los valores del reino, entonces estamos construyendo el reino ahora en esta tierra, en este tiempo, en nuestro presente. Y esto, ¿sí?, esto se va a planificar en el tiempo último. Bien. Para reflexionar, ¿soy capaz de escuchar a Jesús, de pedir ayuda, de dejarme abrazar y de sanar por Jesús? ¿De interceder frente a Él por las necesidades y debilidades de mis hermanos? ¿Sé pedirle esta gracia para mí y para la comunidad? Fíjense que en esta reflexión, en esta pregunta, no está contenido solamente el individuo en sí, sino que piensa en colectivo, ¿no?, que piensa en el otro, en comunidad. No solamente yo, sino interceder por las necesidades del otro, pedir la gracia por toda la comunidad, ¿sí? ¿Encontramos en nuestra fe un nuevo motivo para trabajar en la edificación de un mundo más humano? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Acá nos podríamos plantear, ¿no? ¿Por qué nos motiva en nuestras acciones?
Y la esperanza en un futuro más allá de la historia, ¿nos compromete con la suerte de esta historia? ¿De qué manera? Estas son un poco las preguntas que se pensaron para reflexionar sobre esto. Y a modo de conclusión podemos decir que nosotros creemos y confesamos: Jesucristo es el Señor, el principio de la plenitud y del futuro de la historia. El encuentro con el Señor del principio de la historia nos abre a una nueva comprensión de las grandes cuestiones acerca de nuestro origen y de nuestra identidad. El encuentro con el Señor de la plenitud de los tiempos nos revela el sentido más profundo de este tiempo humano. Nos permite vislumbrar la riqueza de la providencia de Dios y la gravedad de la responsabilidad que tenemos para lograr una historia más justa y más plena. El encuentro con el Señor del final de la historia nos descubre un panorama original sobre el futuro de la humanidad y del mundo material que hoy está amenazado. Recibamos el Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo resucitado. Dejemos que Dios nos renueve, nos reconcilie en nuestras familias, en nuestras comunidades cristianas y en nuestra sociedad. No nos resistamos a cambiar lo que debe ser transformado. Ofrezcámonos a Jesús como instrumentos para construir la nueva civilización de la justicia y del amor. Trabajemos todos a la luz del Señor de la historia. María vive gloriosa con Jesús y está con cada uno de nosotros, ofreciéndonos la ternura y el vigor de su presencia materna. Ella sabe que las grandes cosas deben construirse con valentía, cada día en medio de las cosas pequeñas, con la entrega y la prontitud propia de quien imita a Jesús en el amor hasta la muerte de cruz. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, para que podamos escuchar a Jesús que nos dice: tengan confianza, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Los invitamos ahora a rezar esta oración, que ya la conocemos todos, ¿sí? Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos, sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres, perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio, construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor. Cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Bien, no sé si ponemos ahí el que nos veamos todos. Ahí estamos. ¿Alguna resonancia? ¿Algo que quieran compartirnos? ¿Algo que les haya quedado como... Estamos muy callados. Dale. Me ha quedado y tengo. Lo tengo a Jesús cercano, siempre. En el encuentro personal, en la oración,
en la protección infinita y la energía que me sostiene, en los sacerdotes cuando actúan en su nombre, cuando me encuentro con ustedes, con la gente que cree en Él, cuando enseño, cuando alguien me solicita atención, y también en las dificultades y las incongruencias a las que nos tenemos que enfrentar todos cotidianamente muchas veces, ¿no? Pero más allá de ese encuentro personal, a mí el texto me dice que Jesús está presente en mi historia. En el Apocalipsis se repite varias veces: yo soy el que es, el que era, y se traduce, y el que vendrá. Pero en el texto original, esas palabras están en presente. O sea, un presente continuo que está en transcurso, que no es puntual, ¿no? Además, el Apocalipsis, en el versículo 3 del inicio, se dice que está escrito para ser leído oralmente. O sea que tiene un carácter litúrgico para ser leído en las iglesias. Y la palabra se actualiza cuando se pronuncian esas palabras, ¿no? Y entonces es como que se conjugan dimensiones temporales en el presente, ¿no? El pasado, el presente y un presente futurístico, ¿no? Esa es la idea de fondo. Y Benedicto XVI, en ese libro que tiene Jesús de Nazaret, en las últimas páginas habla de este tema, y él dice que hay un advenimiento intermedio entre la primera y la segunda venida, ¿no? Y explica que la palabra en arameo también se interpreta en presente, porque puede ser pronunciada de distintas maneras. Puede ser Maranata o Maranatá, ¿no? Si es Maranata significa ven Señor, pero si es Maranatá es el Señor viene, ¿no? Y esa formulación, el Señor viene, está en el último versículo de la Biblia, del Apocalipsis, y en el último versículo de la primera carta a los Corintios. O sea, es palabra y es acontecimiento. Y Jesús está presente en mi historia y en la de ustedes. Eso es lo que quería decir. Gracias. Yo me quedé pensando en esto de que me quedó de lo que leyeron, no me acuerdo si Nati o Ana, esto de que nos salvamos en la historia, ¿no? No de la historia, sino en la historia. Vale. Eso me quedó mucho. ¿Alguien más quiere compartir? Lili. Bueno, yo mientras escuchaba todo esto, muchas gracias, me acordé de un episodio que, que ocurrió en los primeros tiempos, en los inicios del pontificado del Papa Francisco. En una audiencia general, una niña de 11 o 12 años le pregunta ¿por qué Dios permite que sufran los niños inocentes? Y también le pregunta ¿por qué tanta gente no acude en su ayuda? Ella hizo la única pregunta que no tiene respuesta, dijo Francisco. Y agregó que solamente en ciertas realidades de la vida se ven con los ojos, o sea que solamente ciertas realidades de la vida se pueden ver con los ojos que fueron limpiados por las lágrimas. A mí me pareció en ese tiempo, y me sigue pareciendo hoy día, una hermosa manera de referirse a la fe. La verdad de la que se hablaba, del misterio de la encarnación, del Hijo del Verbo que vino a vivir con nosotros, que no nos abandona, que acompaña nuestra realidad.
la verdad de ese Dios cercano, que no quita el dolor del mundo, ni el sufrimiento, sino que lo hace, que lo asume en sí hasta la muerte, por amor. Solo se descubre con toda su fuerza con la mirada de la fe. Solamente si entendemos el señorío de Jesús, podemos aprender a vivir en medio de las múltiples, de las muchísimas contradicciones del mundo. Y si no nos enamoramos de ese Dios que visita a su pueblo, si no estamos dispuestos a recorrer el mismo camino que recorrió el Maestro y Señor, si no nos hacemos prójimos como Él se hizo, nunca vamos a poder vivir una existencia de verdadera caridad y de autenticidad cristiana. El Señor nos encomendó como iglesia a ser visible en el hoy, en el presente, en la realidad humana, el señorío de Jesús sobre la historia. Y siempre por medio de la responsabilidad de nuestra fe. Pero eso, para eso es fundamental que el amor limpie, así como dijo Francisco, que el amor limpie nuestra mirada, pero que también la guíe. Nada. No sé, Billy, si querés cerrar o alguien más quiere compartir algo. Lau, perdón, yo llegué tarde, pero quería, como lo tenía leído el texto, buenas tardes. Ay, por favor, ilumínanos. No, yo justamente no, pero me quedé pensando, justo enganché lo que decías vos, esto de encontrarnos en la historia, ¿no? Y que la historia, en la historia es hoy, es cada día, ¿sí? Entonces me gusta esto que es en este tiempo. En lo pasado ya sabemos que fue el principio de la historia, sabemos que si estamos en él lo vamos a encontrar en el final de nuestra historia, pero lo importante es que lo construyamos y que estemos en el hoy, ¿no? Y me pareció que es muy rescatable, porque el hoy, que siempre es pesado, que en estos tiempos particulares del encierro, de problemas de todo tipo, saber que está hoy, ¿no? En nuestra historia diaria, sin buscar en grandes lugares y cosas y proezas, en lo diario, en lo chiquito, en la familia, en el trabajo. Bueno, nada, confirmar un poco lo que habías dicho vos, Lau, que a mí también me gustó. Nada más. Si no hay más por mi parte cerraría como invitando a que esto que compartimos, ¿no? Que es muy denso. A veces cuando se dicen tantas cosas en un encuentro, siempre se corre el riesgo de que una frase que dijimos ahora ya haga olvidar la anterior, ¿no? Claro. Y cada una tiene mucho peso, cada una tiene mucha fuerza. Es cierto. Compartimos nosotros, lo que compartieron ustedes. Y por eso quizás la idea es, hay un material, es decir, este documento que propusimos, el mismo texto bíblico, sobre todo. Y yo diría la actitud estamos muy cerca de empezar el Adviento. Tan cerca, no, 2 semanas quedan, ¿no? No, menos, 10 días. Y a veces los tiempos litúrgicos corren el riesgo, sobre todo Adviento y Cuaresma, de estar como muy tapados por lo que preparan. Entonces Navidad ahoga un poco el Adviento y pensamos que solamente el Adviento existe como preparación a la Navidad. Lo cual es verdad, pero no es toda la verdad. Es
Es decir, el Adviento tiene como una espiritualidad, tiene una teología, tiene una pedagogía, que es ayudarnos a descubrir al Cristo que está permanentemente en ese dinamismo de presencia y venida, ¿no? Lo hemos compartido ahora, ¿eh? No estoy diciendo nada original, pero creo que la madurez de la fe toma la liturgia, toma la palabra que en la liturgia se proclama y va desarrollando lo cristiano. El Adviento no es si tenemos las 4 velitas, si de pronto en el medio está el 8 de diciembre, eso también puede serlo. Sino recuperar lo litúrgico que nos va a ayudar a este dinamismo, insisto, el Cristo que está, el Cristo que viene. Y esto es misterioso, porque lo tengo a Jesús, pero no descubro todo el rostro de Jesús que se me manifiesta hoy. En cosas personales, en cosas sociales, en cosas políticas, en toda la realidad. Por eso la propuesta es esto, ¿no? Es abrirnos un poco a que lo litúrgico se vuelva escuela. La palabra de todos los días, las oraciones de la misa, si se consiguen, están en internet, ¿no? Es decir, y el esfuerzo de tratar de leer un poco más. Leer, quiero decir, de entrar un poco más en esa palabra. Sin duda que las primeras comunidades estaban desconcertadas. ¿Por qué? Porque esperaban una forma única del regreso de Jesús. Y estos grandes experimentados de Dios y pensadores de Dios los ayudó a que se den cuenta que Jesús estaba viniendo de otro modo, igual de real e igual de importante. Y por eso pudieron ellos construir la historia. Porque vivieron el reino en la historia, no fuera de la historia. ¿No? Y a veces la iglesia o la gente de la iglesia corremos el riesgo de hacer todo paralelo. Todo paralelo. Devociones, expresiones religiosas, piedades, fórmulas, frasecitas, todo al margen. Pareciera que el mundo de hoy, el de siempre es malo, hay que irse. No, no hay que irse. El reino está presente. Termino con esto. El otro día llamó una persona, que volvió a llamar hoy por lo que me dijo Elena, en secretaría. Llama una persona que me decía, empezó diciendo, varios vecinos nos hemos juntado para, dije, soné, me van a manguear algo o criticar algo. No, era para anunciar que el reino de Dios está cerca. Y entonces yo les dije, sí y no. Oh, pobre tipa, con quien se encontró encima, ¿no? Sí y no. El reino está con nosotros. No que está viniendo, está con nosotros. Entonces me dice, bueno, no, el Evangelio dice que está con nosotros. Bueno, me dio bendiciones y colgó. Y a mí también me llamó. Pero esto es fundamental, porque ojo, si Dios está viniendo, el peligro es pensar que no está. Claro. No, está. Es verdad. Y es más, porque está, somos capaces de vivirlo y construirlo. Y esto es lo cristiano. Bueno, basta. No sé si algo más. Pensar y reflexionar. Bueno, gente, no sé. ¿Alguien tiene que decir algo? ¿Cerramos? Dale. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Les haremos llegar Gracias a ustedes. Gracias. les haremos llegar Gracias a ustedes. a Adviento. Adviento, Bueno, hay que hacerlo. Gracias. Chao. Gracias gracias. Gracias por todo. Aquila nos saluda porque está durmiendo. ¿Viste? Ah, bueno. Se hizo una siesta. Sabía. Sí, sí. Que lo deje dormir a ustedes, pues. Que a la noche lo deje dormir. Ah, se despierta a cualquier hora. Bueno, chao, gente. Bueno, Chao, chao, buenas noches. Gracias. Chao. saludos. Buen fin A de todos. Chao. Saludos de Pedro. Besos a Pedro. Gracias. Perdió Boca, sí que está mal. Por ver el partido. Saludos.
¿Cómo va? Isabel, chao. Ahí está. Adiós a todas. Adiós, Adiós. Isabel. Chau, Isabel. Chao, Ana. Adiós, chicas. Saludos. Un beso. Adiós. Chao. Hasta pronto, Beni. Chao, hasta Sí, luego. Chao, Gracias chao, por chao. todo. Chao. Un gusto. Gracias. Suerte Chao, esta bueno. noche. Chao, Pedro. ¿Cómo va Boca? 2-0, está perdiendo. ¡Está perdiendo! No, me pone Hubiese estado triste. acá, ganaba. Me pone triste. Sí, me imagino. Muy triste. Suerte esta noche ustedes. Gracias. No hay que mirar. Adiós. Chao, gente. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao, chao, chao. Suerte la noche. Tengo que entrar a la... Ahí está. No. ¿A dónde? Bueno, ¿A dónde se sale? Adiós. Chao. Tengo Cierro. que entrar. adiós, adiós. Tengo ensayo. Tengo ensayo. Chao.